Un momento, una niña pequeña estaba segura dentro de la casa de su familia. Al siguiente, simplemente había desaparecido. No había ventanas rotas, ni señales de lucha, ni testigos. Solo una desaparición silenciosa que dejó atónita a una pequeña ciudad de Nueva York. Los días se convirtieron en meses, luego en años. El caso se enfrió, pero la policía nunca se rindió. Y cuando finalmente llamaron a la puerta correcta, lo que encontraron escondido dentro estremeció a toda la nación. Esta es una historia que demuestra que algunos secretos no permanecen enterrados para siempre. El 13 de julio de 2019, Paisley Joanne Schultes, de 4 años, debía ser recogida por los servicios de protección infantil. Sus padres habían perdido la custodia y ella debía comenzar una nueva vida con un tutor legal junto a su hermana mayor. No está claro por qué las autoridades estaban retirando a las niñas, pero sus padres, Kimberly Cooper y Kirk Schultes Jr., desaparecieron con ella como si se la hubiese tragado la tierra. La hermana mayor, que estaba en la escuela durante la recogida planeada, volvería ese día a casa para encontrar que su hermana menor no estaba y que sus padres también habían desaparecido. Lo que empezó como un caso de custodia se transformó rápidamente en algo mucho más oscuro. La mañana en que Paisley desapareció, los vecinos de Cayuga Heights no notaron nada inusual. Era como si la familia simplemente se hubiera evaporado, dejando atrás solo preguntas. Y a una hermana que pasaría los siguientes 2 años y medio preguntándose si alguna vez volvería a ver a Paisley. La policía emitió alertas de inmediato. Tenían razones para creer que Kimberly Cooper, quien no tenía derechos de custodia, había tomado a su hija y huido. Las primeras investigaciones sugirieron que podrían haberse dirigido a Filadelfia. Los oficiales buscaron, siguieron pistas y entrevistaron a familiares. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. El padre de Paisley, Kirk Schultes Jr., afirmaba no saber dónde estaba su hija. Le dijo a la policía que Cooper se la había llevado y había huido a Filadelfia. Parecía realmente angustiado, asegurando que estaba tan desesperado por encontrar a su pequeña como todos los demás. Pero decía la verdad. A medida que la investigación avanzaba, un lugar seguía apareciendo en los informes y las pistas. Una casa en Saugerties, Nueva York, a unos 260 kilómetros al este de donde Paisley había desaparecido. Era la casa de Kirk Schultes Sr., el abuelo de la niña. Lo que los investigadores no sabían era que estaban a punto de comenzar un juego del gato y el ratón que pondría a prueba su paciencia. La primera vez que la policía llamó a la puerta del abuelo en Saugerties, los recibieron con confusión y negaciones. Kirk Schultes Sr. parecía realmente desconcertado por su presencia. Afirmó no haber visto a Paisley desde que desapareció y aseguró no tener idea de dónde podía estar. Pero algo no encajaba. La casa en Saugerties parecía común desde afuera. Una típica casa familiar en un vecindario tranquilo, donde los niños normalmente jugaban en los patios y montaban bicicletas por la calle. Pero la vecina Annette Rolson había notado algo extraño a lo largo de los años. «Son tan normales como cualquiera», diría más tarde a los reporteros. «Excepto por el hecho de que tienen juegos infantiles allá afuera y nunca he visto a un niño allí en 12 años. 12 años viviendo al lado y nunca había visto a ningún niño jugar en los columpios o en el tobogán que estaban en el patio de los Schultes». Recordaba preguntarse repetidamente, ¿por qué nunca hay niños? Una pregunta que resultaría más inquietante de lo que jamás imaginó. A medida que pasaban los meses tras la desaparición de Paisley, la policía seguía recibiendo pistas sobre la casa de Saugerties. Cada vez hacían el viaje de 260 kilómetros desde Cayuga Heights, esperando que esa fuera la visita que trajera a Paisley de regreso. Pero cada visita terminaba igual. Kirk Schultes Sr. y Jr.
recibían a los oficiales con una cortesía ensayada, pero siempre había una tensión en su comportamiento. A veces eran abiertamente hostiles, acusando a la policía de acoso, otras veces fingían cooperación. «Oh, claro, pueden pasar a mirar», decían. «Aquí no hay nadie, la niña no está aquí». Pero su cooperación tenía límites. A los oficiales se les permitía el acceso solo a algunas habitaciones. Podían revisar el piso principal, pero no se les dejaba entrar al sótano ni a los dormitorios. Siempre había una excusa, siempre una razón para mantener ciertas partes de la casa fuera de su alcance. Lo que lo hacía aún peor era que la familia parecía disfrutar el juego. Insistían en que la policía debía estar buscando a Paisley en otro lugar, en lugar de molestarlos. Se presentaban como familiares preocupados, injustamente señalados, mientras que los verdaderos secuestradores seguían libres. Después de casi una docena de visitas en 2 años, los investigadores empezaron a sospechar que estaban siendo manipulados. Pero sin evidencia concreta o una orden judicial, sus manos estaban atadas. En el sistema judicial estadounidense, las corazonadas y sospechas no son suficientes. Se necesitan hechos. Mientras tanto, la hermana mayor de Paisley crecía sin ella. El tutor legal hacía lo posible por brindar un hogar estable. Los días pasaban. Las mañanas de Navidad se sentían incompletas. Cada momento importante en la vida de la hermana mayor estaba marcado por la ausencia de la niña que debería haber estado allí para compartirlo. Y en algún lugar, los investigadores creían que Paisley vivía una vida que ninguna niña de 6 años debería vivir. Una de las habitaciones de la casa claramente había sido destinada para un niño. Incluso tenía Paisley escrito en la pared. Cuando la policía preguntó sobre esa habitación durante sus visitas limitadas, la familia tenía una respuesta lista. Afirmaban haberla preparado en caso de que algún día Paisley regresara. Una historia conmovedora. Abuelos aferrándose a la esperanza, manteniendo un cuarto listo para su nieta desaparecida. Pero la verdad era mucho más siniestra. El apartamento del sótano estaba siendo habitado. La cama mostraba signos de uso reciente. Había ropa tirada, pertenencias personales que sugerían una ocupación continua. Alguien vivía en ese espacio subterráneo. Pero lo más ingenioso del engaño no era el apartamento en sí, sino lo que se había construido para complementarlo. Y entonces, el 14 de febrero de 2022, día de San Valentín, todo cambió. La policía recibió una pista distinta a todas las anteriores. No era solo una llamada más del tipo, creo haber visto algo. Era específica, detallada y creíble. El informante proporcionó información que podía ser corroborada. Hechos que la policía pudo verificar. El jefe Sinagra describió más tarde esta pista como fresca y factual, a diferencia de las anteriores, que se habían basado en sospechas o rumores. Esta vez la información era lo suficientemente concreta como para convencer a un juez de emitir una orden de registro. La rueda de la justicia comenzó a girar rápidamente. A las 4 de la tarde del 14 de febrero, oficiales uniformados tomaron posiciones afuera de la casa en Saugerties. Su tarea era simple pero crucial: asegurarse de que nadie abandonara la propiedad mientras los detectives preparaban la documentación para la orden de registro. La familia dentro de la casa debió ver los autos de policía y saber que algo era diferente esta vez. Por primera vez en más de 2 años, no podrían controlar la narrativa ni limitar el acceso policial a su hogar. A las 8:06 de la noche, la orden estaba lista. Cuando los oficiales llamaron a la puerta, esta vez no pidieron permiso para entrar. No hubo negociaciones sobre qué habitaciones podían revisar. Por primera vez desde la desaparición de Paisley, los investigadores tenían acceso completo a la casa.
La respuesta del dueño fue la misma de siempre: negación. Afirmó que no tenía idea de dónde estaba Paisley, que no la había visto desde que fue reportada como desaparecida en 2019. Incluso enfrentado con una orden judicial, mantenía la farsa. Pero esta vez, sus palabras ya no importaban. Los detectives se dispersaron por la casa, registrando sistemáticamente cada habitación, cada armario, cada escondite posible. Cuando llegaron al sótano, encontraron el apartamento tipo estudio al que les habían negado acceso durante 2 años. El dormitorio infantil, con el nombre de Paisley en la pared, ya no parecía un tierno memorial para una nieta perdida. Con una orden en la mano, parecía evidencia de una ocupación activa. Pero, ¿dónde estaba Paisley? El detective Eric Thiele llevaba más de 1 hora buscando cuando algo llamó su atención. Estaba examinando la escalera de madera que conducía al sótano cuando notó algo extraño en su construcción. Los escalones no parecían estar bien. Había algo en la forma en que estaban hechos que lo inquietaba, aunque no sabía exactamente qué. Siguiendo su instinto, el detective Thiele sacó su linterna y comenzó a examinar más de cerca la escalera. Apuntó el haz de luz a través de una grieta entre los peldaños de madera, buscando... ¿qué? No estaba seguro. Y entonces lo vio: un trozo de tela que parecía una manta. Su corazón debió comenzar a latir con fuerza. Después de 2 años y medio de búsqueda, tras docenas de pistas falsas y callejones sin salida, ¿podría ser este el avance que tanto esperaban? El detective pidió herramientas y refuerzos. Otros oficiales se reunieron alrededor de la escalera y comenzaron el delicado proceso de desmontar los escalones de madera. La casa se sentía inquietantemente silenciosa. Nadie hablaba por encima de un susurro. Todos entendían que estaban a punto de resolver uno de los casos de niños desaparecidos más frustrantes de la zona, o de descubrir algo mucho peor. Al quitar los primeros escalones, los oficiales pudieron ver con mayor claridad el espacio oculto debajo. Había mantas, una almohada, prendas de ropa. Claramente era un escondite que había sido utilizado en múltiples ocasiones. Y luego, al retirar más escalones, el detective Thiele vio algo que lo marcaría para el resto de su carrera: un par de pies diminutos. Pertenecían a una niña pequeña, acurrucada en el espacio oscuro y estrecho bajo las escaleras. Junto a ella estaba una mujer adulta. Después de 962 días de búsqueda, habían encontrado a Paisley Joan Schultes. Alguien había construido cuidadosamente un compartimiento secreto debajo de la escalera que conducía al sótano. Era un escondite que requirió planificación, materiales y trabajo significativo. No fue algo improvisado en un momento de pánico. Fue premeditado. El compartimiento era pequeño, oscuro y estrecho. Era frío y a menudo estaba húmedo. Para un adulto, habría sido incómodo incluso por poco tiempo. Para una niña pequeña, era aterrador. Durante esas docenas de visitas policiales en 2 años y medio, los investigadores creen ahora que Paisley y su madre estaban escondidas en ese espacio cada vez. Escuchaban los pasos de los oficiales subiendo y bajando por las escaleras que las ocultaban. Oían las conversaciones que sucedían a solo unos pasos, mientras los agentes interrogaban a la familia sobre el paradero de Paisley. El impacto psicológico para una niña en tales circunstancias es casi inimaginable. ¿Qué le dijeron sobre los policías que la buscaban? ¿Qué explicación le dieron para esconderse? ¿Qué le dijeron sobre el mundo fuera de ese sótano? El jefe de policía Sinagra luego se preguntaría en voz alta. La pregunta que necesita respuesta es: ¿qué le dijeron sus padres que la mantuvo tan quieta y en silencio mientras los oficiales caminaban sobre su escondite? Nos mintieron durante 2 años, diría más tarde, incluido el padre, quien aseguraba no tener idea de dónde estaba su hija.
El silencio que Paisley mantuvo durante esas visitas sugiere un nivel de miedo o condicionamiento que habla de la complejidad psicológica de su situación. Una niña normal de 4, 5 o 6 años probablemente habría hecho ruido, hecho preguntas o mostrado signos de inquietud ante el alboroto sobre su escondite. Pero el momento del hallazgo no fue la alegre reunión que uno podría imaginar. Fue extrañamente silencioso. Mientras los oficiales ayudaban a Paisley y a su madre a salir del escondite, la reacción de la niña les rompió el corazón. No estaba aliviada por ser encontrada. Estaba aterrorizada. Cuando Paisley emergió de su escondite, ya no era la niña de 4 años que había desaparecido de Cayuga Heights en julio de 2019. Ahora tenía 6 años, aunque parecía más joven. Había pasado años cruciales de desarrollo escondida del mundo, sin acceso a las experiencias normales de la infancia. La primera prioridad fue su salud. Paramédicos la examinaron cuidadosamente en busca de señales de abuso físico o negligencia médica. Sorprendentemente, dadas las circunstancias, Paisley parecía estar en buen estado físico. Estaba limpia, alimentada y no mostraba signos evidentes de maltrato físico. Pero su estado emocional era otra historia. Paisley estaba alterada y asustada cuando la policía se le acercó por primera vez. Según el jefe Sinagra, la vista de varios oficiales armados habría sido traumática para cualquier niño, pero para alguien a quien le habían enseñado a temerles por más de 2 años, debía ser aterrador. Los oficiales lo entendieron y trataron de hacer que la experiencia fuera lo más suave posible. En lugar de llevarla rápidamente a la comisaría, se tomaron su tiempo para que se adaptara a la situación. Le hablaron suavemente, intentaron calmar sus temores y explicarle que estaban allí para ayudarla. Mientras se preparaban para llevar a Paisley al cuartel de policía para un examen médico y comenzar el proceso de reunificación con su tutora legal y su hermana, algo inesperado sucedió. Algo que se convertiría en uno de los detalles más conmovedores del caso. Mientras cruzaban Saugerties, Paisley miró por la ventana y vio un restaurante de McDonald's. Su reacción fue inmediata y reveladora. Se emocionó y comentó que recordaba haber comido McDonald's hacía mucho tiempo. Ese simple momento reveló mucho sobre cómo había sido la vida de Paisley durante los últimos 2 años y medio. McDonald's, una simple cajita feliz, era algo especial, algo de antes. Antes de que su mundo se redujera a un sótano y un escondite debajo de unas escaleras. Los detectives no dudaron. Dieron la vuelta, pasaron por el autoservicio de McDonald's y le compraron una cajita feliz. Y con eso estuvo bien, recordó después el jefe Sinagra. Fue un pequeño gesto, pero representó algo profundo. El comienzo del regreso de Paisley a una infancia normal. Por primera vez en más de 2 años, pudo disfrutar de algo tan simple, placer sin tener que esconderse ni guardar silencio. Pero incluso mientras Paisley disfrutaba su comida de McDonald's, la investigación revelaba toda la magnitud de lo que había soportado. No había asistido a la escuela durante 2 años y medio. Mientras otros niños de su edad aprendían a leer, hacían amigos y vivían los hitos normales de la infancia, Paisley vivía en secreto en un sótano, oculta del mundo. Había estado separada de su hermana mayor durante algunos de los años más formativos de la vida de ambas. El vínculo entre hermanas, especialmente cuando son la única familia que tienen, es irreemplazable. Ese vínculo fue roto por las mismas personas que debían protegerlo. Quizás lo más desgarrador de todo es que a Paisley se le enseñó a temer a quienes intentaban ayudarla. Los oficiales de policía, que para cualquier niño en peligro deberían representar seguridad y rescate, fueron retratados como amenazas de las que había que esconderse. El impacto psicológico de ese condicionamiento probablemente requerirá años de terapia para superarse.
¿Cómo se le enseña a una niña de 6 años que las personas que le dijeron que temiera son en realidad las que están allí para protegerla? ¿Cómo se reconstruye la confianza que fue sistemáticamente destruida? Más tarde se supo que la custodia había sido otorgada a la abuela materna en 2019, después de que ella expresara preocupación por el horario nocturno de Paisley y su hermana, quienes acompañaban a sus padres a obras de construcción, así como por presunto consumo de drogas. La niñera comentó que Schultes tenía su propia empresa de pavimentación en el norte del estado y que su esposa solía trabajar con él. Explicó que los padres no podían pagar el cuidado infantil para Paisley y su hermana mayor, y que a menudo llevaban a las niñas a los sitios de trabajo hasta casi la medianoche. Registros en línea muestran que Schultes tuvo problemas con la ley en 2019. Fue arrestado en Carolina del Norte por metanfetaminas, mientras, según la niñera, la familia estaba de vacaciones. La Fiscalía de Carolina del Norte declaró que Schultes Jr. fue acusado de posesión de metanfetamina y heroína. Se declaró culpable de un cargo menor por posesión de parafernalia de drogas y cumplió 8 días en la cárcel del condado. Como padre, entiendo que nadie quiere perder la custodia de sus hijos, dijo Joseph Sinagra del Departamento de Policía de Saugerties. Pero a veces, lo correcto para nuestros hijos es lo más difícil de hacer. Lo que debieron haber hecho en 2019, cuando la custodia fue otorgada a un tercero, fue entregar a la niña, no esconderla. Kimberly Cooper, madre de Paisley, fue acusada de interferencia de custodia en segundo grado y de poner en peligro el bienestar de un menor. Fue detenida en la cárcel del condado de Ulster, no solo por estos nuevos cargos, sino también por una orden de arresto pendiente de la Corte de Familia. Kirk Schultes Jr., padre de Paisley, fue acusado de interferencia de custodia en primer grado, un delito grave, y de poner en peligro el bienestar de un menor. A pesar de ser el padre biológico de la niña, su participación en la elaborada farsa hizo que sus cargos fueran más graves que los de Cooper. Kirk Schultes Sr., el abuelo cuya casa sirvió como escondite, enfrentó los mismos cargos que su hijo. A los 57 años, se había convertido en el arquitecto de un plan que mantuvo a su nieta oculta por más de 2 años. Los tres recibieron una orden judicial para mantenerse alejados de Paisley. La casa en Saugerties, que parecía tan normal a los vecinos, resultó ser el centro de un elaborado engaño. Los juegos infantiles que la vecina Annette Rolson había notado durante años cobraban ahora un sentido trágico. Estaban ahí para una niña que nunca pudo jugar con ellos, al menos no donde alguien pudiera verla. Pero el resultado más importante de aquella noche de febrero no fueron los arrestos ni los cargos, sino el reencuentro de 2 hermanas que habían estado separadas durante más de 2 años. Paisley fue entregada a su tutora legal y reunida con su hermana mayor en un lugar no revelado. La policía informó que Paisley reconoció a su hermana de inmediato, lo que sugiere que, a pesar de todo lo que había vivido, algunos lazos seguían intactos. El jefe Sinagra señaló que al día siguiente de su rescate, Paisley estaba de muy buen ánimo. Los niños son increíblemente resilientes, y la pequeña de 6 años ya comenzaba a mostrar señales de recuperación. Pero aún quedaban preguntas. No sabemos qué vivió Paisley durante esos 2 años, dijo el jefe Sinagra, y no sabemos qué tipo de daño pudo haberse causado debido a las condiciones en las que vivía. El caso de Paisley Joanne Schultes revela hasta qué extremos algunas personas están dispuestas a llegar para desafiar órdenes judiciales y decisiones de custodia. Muestra cuán fácilmente un niño puede convertirse en una pieza más de los conflictos entre adultos. Y cómo, a veces, el deseo de proteger a un niño puede convertirse, sin querer, en una forma de hacerle daño. También demuestra la persistencia y dedicación de los oficiales de policía que se negaron a rendirse en el caso de una niña desaparecida
incluso cuando todo parecía perdido. El instinto del detective Eric Telle sobre la escalera, la negativa del jefe Sinagra a aceptar las mentiras de la familia y la llamada anónima que finalmente dio el giro clave, todos jugaron un papel crucial para traer a Paisley de vuelta. Hoy, Paisley está aprendiendo lo que significa ser una niña normal nuevamente. Asiste a la escuela, juega con su hermana y descubre un mundo que va mucho más allá de apartamentos en sótanos y escondites bajo escaleras. El secreto bajo las escaleras ha sido revelado. Las mentiras que lo sostuvieron por más de 2 años han sido expuestas. Y lo más importante, una niña que casi se convirtió en un fantasma ha regresado al mundo de los vivos. Al final, el amor no se trata de esconder a alguien del mundo. El amor verdadero significa ayudarle a encontrar su lugar en él.